Tardes. Estamos en otra de las actividades del quinto Foro Cultura Latente, que hacemos desde Cronopios, en la Facultad de Artes. Este contexto nos está haciendo hacerlo a través de la virtualidad, pero es un foro que hacemos para estar repensando nuestras disciplinas, para poder estar transversalizando la perspectiva de género en nuestras carreras, para pensar qué tipo de artistas y qué tipo de profesionales queremos ser. Y en ese sentido, para esta actividad invitamos a Marina Cerruti, tallerista de fotobordado, artista, y ahora ella nos va a estar comentando un poquito más de su recorrido. Así que, Mari, si querés, te podés presentar. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, gracias Lu y Francisco y a toda la grupa que me convocó, que me invitó. Me parece que está buenísimo en este contexto poder acercarnos de las maneras posibles con las herramientas que tenemos. Así que la idea de, bueno, me presento primero, mi nombre es Marina Cerruti, como dijo Lu. Yo vengo del ámbito del cine y de la antropología, medio que por ahí va mi formación y a partir de ahí surge esta inquietud de meterme en el mundo del bordado y el bordado de fotografía. Después les voy a contar un poco más como algunas ideas alrededor de esto y reflexiones sobre todo en torno a la práctica y a la práctica personal y a la práctica en lo colectivo, ¿no? En los talleres. ¿Qué más? Me crié en la Patagonia, vivo hace 9 años en Capital, estamos acá cerquita, y no sé. Bueno, genial. Para poder darle comienzo a la actividad, habíamos pensado algunos disparadores para poder estar abriendo el debate y estar charlando sobre tu trabajo y sobre tu disciplina. Y lo que estábamos, como que nos interesó mucho el tema de la fotografía expandida hoy en día en el mundo, en cómo la fotografía tiene algo para decir, pero al mismo tiempo la fotografía intervenida con distintos procedimientos y distintas disciplinas, y la diversidad de prácticas y de procedimientos que puede haber en una sola imagen, y lo que decimos a través de eso, ¿no? Como el estar rompiendo, si se quiere, los límites de lo tradicional y de la fotografía tradicional a la que se estaba acostumbrada, y en relación a esto también generar nuevas disputas de sentido y sobre cómo decimos las cosas. Eso nos parecía bastante interesante a través de tus obras que estuvimos investigando y chusmeando un poquito. Y en relación también a eso, la fotografía como el objeto a la hora de decir algo, ¿no? Sí, a mí justamente o sea, la idea me surge como pensando en la intervención de la imagen como una cosa más. A partir de eso fue que me metí en el bordado, pero después me fui dando cuenta como que se fueron uniendo muchos caminos, porque me fui dando cuenta de que había muchas de estas categorías que propone la antropología y la perspectiva antropológica que podían ser trabajadas desde esta práctica de distintos lugares, ¿no? En principio fue más pensándolo en mi propio archivo, en intervenir mi propio archivo y el archivo como categoría, porque también venía trabajando en el campo audiovisual con archivos visuales y tenía como, allá como por el 2013, tenía como una idea de trabajar el archivo y la representación de las imágenes en el contexto de la crisis del 2001. Entonces un poco como que esa pregunta siempre estuvo y sigue estando en relación a las imágenes, y bueno, esta cuestión de lo político que tiene el archivo de ese lugar, las representaciones, y también porque en el momento en que empiezo a desarrollar la práctica, digamos, más formalmente
y en el tiempo, digamos, fue un momento en el que tenía mucho tiempo, en el que también el bordado me permitió empezar a trabajar como esta cuestión del tiempo y la constancia y la perseverancia. Hay como algo ahí que es fundamental. Y bueno, también como la posibilidad de que sea un trabajo y un sostén económico en un momento de crisis audiovisual bastante particular que fue 2017, digamos, como punto de inflexión. Entonces, eso fue como un poco todo lo que vino a resumir que me meta más de lleno en esto, pero yo identifico esta necesidad también de deambular entre lo gestual y lo tecnológico, ¿no? Como esta cosa que tiene la fotografía que como algo tecnológico, que yo ya sacaba fotos y me interesaba, hacía fotos analógicas y me gustaba esto de los procesos, pero que el bordado viene a reponer un poco eso también a través de la práctica, porque es algo que involucra mucho el propio gesto y lo corporal. Sí, eso que decís sobre la intervención manual y corporal también es muy interesante porque nosotros como artistas, a la hora de producir, estamos diciendo algo, queremos decir algo, y también es muy interesante lo que contaste sobre la crisis del 2001, en ese momento también de estar diciendo cosas a través del arte y de disputar sentido, que nosotros entendemos que es algo prioritario en nuestras disciplinas y a la hora de estar saliendo a la calle también, de estar generando nuevos sentidos y disputándolos. Y algo interesante que yo había encontrado fue la conjugación de estos dos lenguajes, que vos también estabas ahí hablando sobre esto, tener la fotografía y tener también el bordado, y a la hora de unirlos, generar algo nuevo que es bellísimo también. En relación a eso, también estuve viendo sobre los álbumes familiares y sobre el estar como volviendo a eso. ¿Querés, Mari, comentarnos sobre eso? Sí, lo del álbum familiar es algo que empieza a salir mucho en los talleres, no es algo que yo estaba pensando más en el archivo y en estas representaciones típicas. Lo de la crisis del 2001 fue como estas mismas imágenes que se utilizaban. Estamos hablando también de un momento en donde se empieza a digitalizar, o sea, hay como que empieza a haber un cambio en la tecnología. Obviamente hoy en día cualquier situación social está cubierta por un montón de dispositivos. Pero un poco como cuestionar esas representaciones que siempre eran como las mismas imágenes que contaban la historia, y esa pregunta se puede trasladar a cualquier tipo de otro tipo de representación en cuanto a la fotografía. Y el archivo familiar aparece más que nada alrededor de los talleres. No es algo que yo quería trabajar en el archivo familiar, pero que pone en cuestionamiento como todas estas representaciones que están en la vida cotidiana, ¿no? Y el bordado y la fotografía engloban la vida cotidiana o están dentro de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana engloba estas dos prácticas que pueden estar en cualquier familia, pueden estar como no, pero digamos, quizás no hay una tradición de bordadoras o de bordadores en la familia, pero alguien alguna vez hizo algo o les enseñaron en cierta época, no sé, les enseñaban en las escuelas, y la fotografía está atravesada. Entonces, el archivo familiar siempre es algo que aparece en los talleres y en los espacios de intercambio, y que es un buen lugar como para poder cuestionar estos lugares dados, pensando en la imagen como un territorio de construcción social en constante disputa, ¿no? También, no dejarlo como algo dado, eh, que solo, no sé, en el caso del archivo familiar es un recuerdo de un momento feliz, ¿no? Porque generalmente los archivos familiares cuentan eso.
Sí, y en relación a esto de estar cuestionando los lugares dados y de estar en constante disputa, también algo interesante en toda esta práctica del bordado más que nada, sobre el lugar de la mujer como bordadora. También estuvimos leyendo e investigando sobre, por ejemplo, la comercialización que había de la mano de obra de la mujer en la industria textil, sobre cómo, por ejemplo, en las familias y en el hogar, que la mujer supiera bordar era algo virtuoso, era algo que estaba bien. eh, y hoy en día, con todo esto que nos estás contando también, con cómo se colectivizó la práctica de estar bordando, se pudo revertir ese modo de leer. Esto es algo que leí en una de tus notas, revertir este modo de leer, lo íntimo, para poder estar haciendo público lo que antes era privado. Sí, hay como toda una tradición, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica, que data de varios años, ahora con como que al menos acá en Argentina, a partir de Ni Una Menos y de ahí hacia acá, empezaron a haber muchas otras formas de trabajar el bordado en relación a esto, en relación a cuestionar ese lugar como práctica solo femenina, pero también como una práctica que se hacía como en solitario, ¿no? Que parecía que era como puertas adentro y que era solo decorativa o que era algo como que estaba puesto en función de lo doméstico y que pasa a ser algo como utilizada el hilo y la aguja como una herramienta mucho más política para diferentes demandas o consignas bueno, que se fueron poniendo también en el afuera, ¿no? En las calles. Sí, totalmente. Eso de poder usarlo como una herramienta política es la clave en todas nuestras disciplinas. Y en esto de también estar generando nuevas disciplinas, si se quiere, nuevas técnicas, a la hora de estar produciendo y de salir a la calle a concretamente estar diciendo algo. Por ahí lo que estaba pensando en esto que decías y el bordado tiene como muchos elementos y como muchas justificaciones que tienen que ver con la práctica y con el hacer, que, que sirven para trabajar ciertas ideas alrededor de, no sé, remendar o reivindicar o volver a transitar o, bueno, todo lo que la herramienta ofrece, pero cuando hablamos de bordar fotografía ya estamos como metiéndonos en un lugar mucho más disruptivo porque estamos rompiendo la imagen. Digo, eso no hay que olvidarlo, eso es algo que muchas veces es lo primero que aparece como raro cuando aprendemos o cuando en los talleres les explico cómo romper la imagen, es como, bueno, voy a romper esta foto que es bella como está y por qué lo voy a hacer, ¿no? Como empezar a encontrar esos significados y esos recorridos que en realidad siempre es una excusa para dar cuenta del gesto personal, ¿no? Y de trabajar temas alrededor de eso. No de hacer algo decorativo ni de hacer algo que sea solamente estético. Sí, totalmente. Ahí, Mari, vos tenías unos videitos y unas imágenes, ¿no? Para compartir. Sí, ahora bueno, me voy a meter un poco en esto de que estuvimos como conversando, compartiéndoles algunas reflexiones que hoy como que estuve separando, pero primero quería, a fines de taller y de también sociabilizar cómo se hace, digamos, para quienes quieran ponerlo en práctica, quería mostrarles primero el mundo de los materiales, y ahora voy a los videitos. ¿Se ve, no? Sí, 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 sí. Bueno,
bordar una foto o un papel, yo voy a hablar de foto, pero en realidad siempre es como algo que ya es un defecto, pero sirve para cualquier tipo de papel, o sea, podemos pensar en bordar cualquier imagen que esté en un papel, no sé, una postal, la tapa de un libro, una acuarela, una ilustración, la hoja de un diario, o sea, lo que tengan a mano va a estar bien, la lógica es la misma. Hay como una distancia entre el bordado de papel y el bordado de tela bastante grande que, bueno, por un lado la cuestión obvia que vamos a bordar una imagen que ya funciona como está, o sea, que está resuelta, que está revelada en este caso. Y cuando bordamos sobre tela en general es un lienzo blanco en el que se le hace un dibujo o que se propone un dibujo y se borda sobre eso, ¿no? Entonces como, ahí tenemos como quizás el primer problema que resolver en cuanto a qué hacer, pero también el bordado en tela es sobre un soporte, generalmente es sobre un bastidor que sostiene y que tensa. Nosotros vamos a bordar directamente sobre el papel, nada más. Entonces, esto sería como eh, una mesa de trabajo ideal. eh, se, se necesita cualquier tipo de papel el que voy a intervenir, una aguja y un hilo. Ahora voy a ir a aclarar lo de las agujas, que es como un tema importante. Y para poder perforar la imagen por debajo, vamos a usar preferentemente goma eva. Pero eso es como una cosa que para mí es lo mejor. Hay muchas compañeras que usan cartón, eh, tergopol, o una toalla o una tabla de corcho, o sea, pueden usar lo que tengan a mano. La idea es usar como una superficie blanda debajo del papel para poder perforar y que el agujero no sea tan grande y no se rompa la imagen. La tabla de corte es como está de más, se puede poner otra cosa, se puede poner una tabla de cocina o una madera o nada, pero es probable que la mesa se marque, eso lo tienen que saber. Vamos a usar hilos de bordar o el hilo que tengan y una tijera. El punzón, en este caso, que está acá, este de madera, que lo van a ver por ahí también, lo suelo mostrar mucho, es una herramienta que se puede fabricar y lo que tiene básicamente es la misma aguja que usamos para bordar, que va a ser con la que vamos a perforar. Lo pueden hacer con un corcho o lo pueden fabricar de una manera ingeniosa que se les ocurra. No es necesario tenerlo, se puede trabajar con la aguja o con un alfiler, pero llega un momento que cuando perforamos mucho, está bueno tenerlo. Como eh, no sé, un plus. Y en cuanto a los materiales que usamos para bordar del hilo y la aguja, por ahí aclarar así muy a grandes rasgos, y hay todo un mundo de hilos, pero comercialmente en una mercería cualquiera, cualquier mercería que vayan, al menos en Argentina, si piden hilos de bordar, le van a ofrecer o los número 1 o los número 2 que están en la imagen, que son es el hilo mouliné o el hilo perlé, que son los tipos de hilo, se llaman así, más allá de la marca. Yo generalmente uso el mouliné, el número 1, pero es una cuestión de gusto, para eso, digamos, no hay más recomendación que explorar y probar lo que tengan. También está bueno revisar los costureros que van apareciendo cuando nos metemos en estas cosas o que regalan por ahí materiales a alguien. Y después está el hilo de coser, que es el número 3, es bastante más finito, pero funciona. El hilo de seda, que es el número 4, que es un hilo que también es fino y es un poco delicado de manejar sobre la rigidez del papel, pero está bueno, no es tan fácil conseguirlo.
El número 5 es como la representación de los hilos de algodón en todas sus gamas, que hay muchos y hay mucho también hilo de algodón teñido o con tintes naturales, o bueno, eso es como otra exploración también que eh, invito a que exploren porque también está bueno. Y el número 6 es lanas. La limitación siempre va a ser lo que entre en la aguja que voy a usar, en el ojal de mi aguja. Es así, o sea, no hay, si uso algo muy grande que no lo puedo enhebrar, bueno, voy a tener que usar una aguja más grande, y esa aguja más grande va a ser un agujero más grande. Entonces, eso es como depende el gusto de cada uno. Y las agujas que están a la derecha son agujas que no necesariamente si las piden como aguja de bordar, le van a ofrecer esto. Puede ser que sea también como agujas de coser, pero viene como en esos números, al menos acá en Argentina. Y la particularidad que tienen es que son agujas que tienen el ojal dorado. Y es una aguja que todo el cuerpo y el ojal y la cabeza tiene que ser pareja, lo más pareja posible. Creo que acá en esta imagen se nota que en todas es parejo el cuerpo y el ojal. Porque con el cuerpo voy a perforar y cuando pase el ojal no me tiene que romper el agujero que hice. Esa es como la idea, ¿no? La idea principal. Ahí abajo puse una fotito como de un paquetito de agujas que no sé cuál es esa marca, pero generalmente acá se consiguen así. Son agujas bastante económicas y accesibles de conseguir, pero pueden buscar de las agujas que estén a disposición la que sea lo más pareja posible. Esa es como la idea, ¿no? Igualmente yo acá les hago una foto a las agujas como para que vean. Yo uso en general uso la número 7 o la número 5. Como que en esos números intermedios me recomiendo, pero para que vean como cómo luce la aguja, ¿no? Qué aguja tengo que ir a buscar, sería como la ideal para esto. Y estos materiales, después les vamos a compartir otro video, ahora se los voy a mostrar, que muestra también cómo se usan. Pongo la goma eva, pongo la imagen que voy a intervenir. Arriba, esto que no les dije estaba en la lista, voy a usar papel de calcar. Esto también es algo optativo, sirve para bocetar, lo recomiendo, y sobre todo en casos como este ejemplo que voy a mostrar ahora, que escribí una palabra. O sea, no voy a escribir sobre la imagen, entonces necesito algo que me resulte como guía. Una fibra, un lápiz, cinta de papel, tijera, la aguja, el hilo. Entonces lo que hago es bocetar sobre la hoja de calcar, y sobre la hoja de calcar voy a perforar. Ahí creo que se nota un poco más lo del punzón, lo que tiene es la aguja misma. Yo siempre recomiendo que la perforación en una instancia de aprendizaje sea como más o menos de 3 milímetros, o sea, no hacer agujeros tan juntos, porque a veces eso trae problemas y puede hacer que se conviertan en un solo agujero, ¿no? Entonces, una vez que perforo todo lo que voy a bordar, que esto es importante, antes de bordar, yo voy a perforar, entonces yo tengo que construir el punto. Voy a saber de antemano qué punto voy a hacer para saber cómo tengo que perforar para hacer ese punto. En los ejemplos que les vamos a dejar para que tengan, por ahí esto no se nota tanto porque como son puntos lineales, es como la misma distancia, pero hay ciertos puntos que sí requieren hacer otro tipo de perforación. Entonces una vez que hago esto, saco el papel de calcar
me queda la imagen perforada. El revés es muy importante porque acá también hay otra diferencia con la tela. Todo el tiempo voy a trabajar con el revés, todo el tiempo voy a dar vuelta a mi imagen para ver dónde está el agujero que hice y poner la aguja exactamente en ese lugar. En la tela se puede como improvisar y se puede entrar y salir, y si me salió mal lo desarmo. Y en el papel eso es como un poco más complejo porque es un material más, una superficie diferente, y porque además lo estoy perforando. Y porque además voy a trabajar sin ningún tipo de soporte que me lo sostenga. Entonces también tengo que cuidar esto, ¿no? Que no se doble. Acá hay un salto temporal en el video, ya está la foto terminada. Este es un punto que se llama punto cadena, que te lo vamos a compartir también. Y una vez que termino, lo cierro. Hay diferentes modos de cerrar, yo generalmente lo cierro así. Hay quienes lo cierran con cinta de papel o no hacen doble nudo, o los hilos colgando y quizás los unen todos después con una cinta de papel. O sea, hay diferentes formas, yo lo hago así, porque a mí me resulta así. Buenas, ¿qué tal, Marina? Sí, ¿Cómo te va? Mi nombre es Camila. hola Quería hacer Cami. sobre los puntos que vos vas marcando con el punzón. En caso de no tener punzón, con la aguja sería, o sea, dijiste que se puede hacer con una aguja, sería para ir marcando justamente el dibujo que queremos hacer para después, Claro, concretamente. sí. La aguja, o sea, ese punzón tiene la misma aguja que uso para bordar adentro. O sea, la puntita de ese punzón no es un punzón cualquiera, por eso es importante que quede claro. Está buena tu pregunta porque voy a perforar con la misma aguja que voy a bordar. En este caso, este punzón que yo uso tiene esa misma aguja. Pero si no, uso la aguja directamente o un alfiler que no sea tan grueso. El alfiler por ahí está bueno porque tienen una cabecita de donde agarrarlo, entonces funciona también. Pero si no, solo la aguja directamente, sin el punzón. Y si no, lo pueden fabricar el punzón, como decía antes, con un corcho. Ponen la aguja en un corcho de vino y ahí ya tienen un punzón. Bárbaro, ¿Vale? gracias. Y acá les voy a compartir ahora un link con 3 puntos, que son estos puntos lineales básicos que se aprenden, son como los primeros que se aprenden, que es un videíto que está en el Instagram del Museo de la Historia del Traje. Es un museo que está acá en Buenos Aires, que está bueno también como recurso porque en el Instagram del museo, en la parte de videos, hay muchos de videos de distintas personas y que participaron de este ciclo, que es un ciclo que se llama Saberes Compartidos, que es los domingos, y que básicamente lo que se hace es parecido a lo que estoy haciendo ahora, es como socializar alguna práctica en relación a lo textil. Y acá en este link, en este video, explico cómo hacer el punto atrás, el cordón y el punto cadena, que es el que acabamos de ver. Entonces pueden volver ahí cuando quieran. Tiene audio también. En este caso lo estoy haciendo sobre una hoja Canson, ¿no? Un papel de algodón. Entonces, la idea es que utilizar hay otro video al lado de ese que explico esto que les mostré de cómo utilizar los materiales.
y los materiales que voy a... Es similar al que vimos recién, ¿no? La foto, postales o un papel Canson. El grosor también hay que probar, no hay como un grosor ideal de papel. Obviamente si es muy fino va a ser mucho más difícil. Y esto de usar la imagen, la hoja de calcar arriba. Pueden no usar hoja de calcar, pueden hacerlo mucho más intuitivo, pero sí es la aguja, bueno, y los materiales. Sí es importante que siempre la perforación se haga sobre alguna superficie blanda, porque si no el agujero queda gigante. O sea, no hacer el agujero al aire, digamos, en el aire, ¿no? Como apoyar sobre algo. Y ese sobre algo, para mí lo mejor es la goma eva, pero puede ser un pedazo de cartón de una caja, un corcho, una toalla, bueno, cualquier cosa que funcione como con esta idea medio blanda que permite como la perforación. Aquí en el chat les puse los links, igualmente para la transmisión después vamos a ponerlos también abajo para que esté todo eso a mano. No sé si hay alguna duda o comentario. Bueno, yo de vuelta. A mí me había quedado la duda sobre esa crisis audiovisual que mencionabas anteriormente, en el 2017. No sé si querías desarrollar un poquito sobre eso, porque no tengo ni idea. Y no, después, buenísimo lo del video del museo, porque no lo conocía, así que bárbaro. Ahí hay varias cosas en el museo, porque este ciclo se hacía presencial y de las cosas buenas que tuvo la pandemia fue que empezó a ser virtual y se hace, bueno, tiene mucho más acceso y además que ahí grabado se hace todos los domingos. Lo de la crisis fue una crisis más personal en realidad por ahí, pero en el sentido de que yo trabajaba en el sector audiovisual y fue un momento en donde hubo muchos despidos y que prácticamente no se, se fue como un poco hacia atrás en todo lo que era la ley de medios. Entonces no había tanto trabajo y por eso también, o sea, fue como en mención a esto de que para mí esto empezó a ser también como un sostén económico y un trabajo y una manera de, un modo de vida desde ese lugar. Tenía que ver con eso. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda o algún comentario sobre los que nos estuvo mostrando Mari. Si no, hay otra partecita más que también estuvimos preparando. No. Bueno, igual pueden después escribir cualquier cosa, cualquier duda también en relación a la práctica, ¿no? Cuando se pongan a trabajar. No hay dudas. No, no. Estamos las dos con duda acá, No, viéndonos. Ah, yo estoy charlatana. Pero el otro día conversábamos con Leo Cheacho y Daniel Giannone en la otra actividad, con respecto al laburo de las bordadoras y cómo esa tradición, que también esto me despierta como otra pregunta, cómo esa tradición de repente no se seguía como reproduciendo, por ejemplo, en la familia o en las hijas, porque justamente las hijas encontraban otras vías por ahí de desarrollo y que bueno, mucho tiene que ver como con esta ola feminista,
de que bueno, la tradición familiar se empieza a desquebrajar de alguna manera y eso, como mujeres por ahí encontramos otras prácticas y se empiezan a abrir nuevas puertas, pero bueno, justamente como esas prácticas se empiezan de a poco a olvidar y no hay como una revalorización por ahí, o por parte de un Estado o de alguna política que permita que esa práctica continúe, porque también hoy mencionabas cómo el bordado termina siendo una herramienta política y en este mundo como contemporáneo, súper avasallante a veces de esto, de súper capitalista la producción y la sobreproducción y de repente, bueno, el bordado lleva otro tiempo, tiene como otra temporalidad en sí la práctica, eh, y bueno, y de alguna manera termina siendo político justamente el frenar y dedicarse de otra manera a la producción de imágenes. Y después, bueno, la pregunta que me surgía con respecto a esto de los puntos es eso, saber cómo habías como conocido estos puntos o estas... en realidad yo no vengo del lado del bordado, pero bueno, preguntarte de dónde habías como conocido todas estas cosas. Lo primero que vos decías, yo creo que hay muchas aristas de dónde hablar, ¿no? De dónde pensar esto, de por qué se pierde. Quizás a mí se me ocurre, a mí la pregunta que se me viene en relación a esto, o lo que pienso es que son prácticas que requieren mucho tiempo, mucho trabajo y que eran pensadas hacia adentro de las familias como una cosa más no bueno, de hobby voy a decir, ¿no? Pero como algo como, bueno, lo que se dedica en sus ratos libres y hace esto que es súper buena para hacer esto, como también puede ser súper buena para cocinar o para hacer cualquier otra cosa, y que por ahí es algo ¿qué pasa cuando tiene que ser valorado desde un lugar más económico, ¿no? Como un trabajo? Eh, Quizás también tener que ver con eso. No sé por qué se perdió, o sea, seguramente se sabe por qué se perdió, por qué no nos enseñan a abordar en las escuelas. El tema es que igualmente era algo que siempre se enseñaba a las mujeres, ¿no? Como era algo como muy relacionado con el género. Y la pregunta tuya, yo aprendí, o sea, yo cuando tuve esta inquietud de intervenir la imagen, dije, bueno, voy a hacer un taller de bordado, me anoté en un taller de bordado de tela. Y ahí yo tenía esta idea en la cabeza, pero no tenía mucha idea de cómo hacerlo, ni tampoco había visto o sea, hoy sería más fácil porque quizás con Instagram y todo, en el momento había, pero yo no usaba, no es que tampoco estoy hablando del 95, pero digamos, capaz que sería más fácil llegar a eso, y en este momento a mí lo que se me ocurrió fue ir a aprender a bordar. Yo sabía tejer desde chica, a los 10 años mi abuela me manda a hacer un curso de tejido a crochet, también, ¿no? Como la que me enseñó a tejer me hizo hacer un escarpín para un bebé solo, un solo escarpín. Eh, pero bueno, hice eso, fui a un taller de bordado de tela, aprendí un montón de puntos. eh, Estuvo muy bueno porque ahí también se desarrolló como toda esta idea del trabajo más colectivo, del aprendizaje más colectivo, o sea, es algo, ahora voy a ir a eso, pero es algo que se puede aprender desde lo gestual. Tranquilamente podríamos aprender a abordar con alguien con el que no habla el mismo idioma, ¿no? Que muestra cómo se hace y lo imito. Entonces, eso estuvo bueno. Y en ese mismo taller, una vez que aprendí varias cosas en relación a la tela, eh, me pasé al papel y empecé a trabajar sobre el papel. Es práctica, cualquier punto en tela lo pueden hacer en papel, no cualquiera,
muchos de los puntos que se aprenden en tela lo pueden hacer en papel. Si piensan en esta lógica de que hay que construir el punto porque voy a perforar, donde voy a necesitar después tener el agujero para bordar. Eso es como lo que hay que tener en la cabeza y se puede probar. Gaby, ¿quiere Claro, un hablar? poco esto que decís de vincular como un oficio, que es bordar, que antes nada, la gente bordaba, los pintores, o bordaba para darle identidad a alguna tela, transformarlo en parte de una obra y que adquiera otro significado. Como que en el último tiempo la gente como que volvió al oficio y a mezclarlo con las propuestas universitarias y cómo vincular, ¿no? Esto de todo el tiempo mezclar herramientas que nos sirvan a nosotros para expresarnos. Es resarpado. Recién estaba mirando como el Instagram, cómo el bordado le aporta un nuevo significado, digamos, a la fotografía, cómo le intervenís, y también debe ser que elegís, digamos, qué punto usar para que eso se refleje. Como que no es al azar, está bueno, y está re bueno el taller ahora que estás dando. Gracias. Gracias, Gaby. Sí, lo de los puntos es, a veces es lo que tengo ganas de hacer, o en mi caso, ¿no? Como el punto que tengo ganas de hacer, el que más me gusta en ese momento, o sí, o el que es funcional. El otro día escuchaba a una tejedora chilena, un podcast, y ella hablaba del oficio, y decía como la importancia de volver a los oficios, porque decía, el oficio te hace ser mejor persona, ¿no? Como que lo relacionaba con algo, con una cuestión de valores. Y yo me quedé pensando un montón en eso, porque a veces uno naturaliza obviamente la práctica. Sin dudas el bordado es un oficio, y la fotografía también. A la fotografía se puede aprender en universidades, pero también se puede aprender como oficio. Y creo que hay algo de eso que tiene que ver con esto de lo social, ¿no? Como que el oficio siempre implica un compartir con otro, como una cosa más, esto de me siento al lado, te enseño, bueno, ahora no se puede, ahora por ahí se recupera más de la oralidad, que también es clave, ¿no? En la transmisión de un oficio, como el relato bueno, la explicación, pero sí, creo que sin duda, al menos en Argentina, es un momento en donde se está reivindicando eso, y me parece que está buenísimo. ¿Querés que comparta? Dale, dale, dale. Porque voy a hablar un poco de estas cositas. A ver, ahí se ve, ¿no? Sí. Voy a hacer una aclaración antes. O sea, todas las imágenes que no dice de quién son mías, son de mi autoría, y las que no son de mi autoría, dice. Entonces está bueno también para elegir algunas para como después investiguen el trabajo. No me voy a detener a hablar de estas compañeras, la mayoría son compañeras, hay un compañero, pero bueno, está bueno también que después investiguen un poco más sobre su trabajo. Esto que les decía al comienzo, como de esta necesidad de deambular entre lo gestual y lo tecnológico, fue para mí como lo que me disparó y me motivó a meterme en esto más de lleno. Obviamente que una cosa es la idea y otra cosa es la práctica, y cuando estás en la práctica empezás a entender de qué va, y hay algo ahí que medio te atrapa y de lo que no se puede salir. Quienes bordan o quienes tejen lo pueden entender. Hay algo ahí como quiero tejer todo el tiempo, que estoy pensando que cuándo voy a tener un rato para, no sé, seguir tejiendo. Como que hay algo de eso que es muy físico y que tiene que ver con un deseo también, ¿no? Con algo que mueve
va resolviendo. A ver, esperen que... Ah, no se pasa así, se pasa así. Bueno. Pero ese fue como el motor y después esta posibilidad que da el marco del papel y el fotograma como espacio para poder narrar algo nuevo, siempre va a ser obviamente, y como este espacio de la imagen que también da cuenta de un pasado y un presente que es un signo de relaciones y tensiones, ¿no? Como esta cosa de volver a revisitar algo, o sea, una imagen que fue tomada en otro momento, por más que haya sido ayer, ¿no? Y que es otra situación y otro momento en el que vuelvo a esa imagen, sea mía o no sea mía, sea de mi autoría o no. En el caso de que sea mía, que sea yo quien sacó la foto, también está esta cosa del cuerpo habitando esos múltiples escenarios, que por un lado es el de la foto, cuando tomo la fotografía, cuando estoy en ese lugar, por ejemplo, mirando un paisaje, saco una foto, y cómo vuelvo con el cuerpo a habitar ese lugar a través del bordado. Hay algo del bordado que es súper performático, que es esa constancia de estar muchas horas haciendo una misma puntada, en una misma posición muchas veces, en donde interviene el cuerpo y es un protagonista muy importante. Bueno, lo de la intervención manual y analógica que les mencionaba antes, y esta posibilidad que da el bordado con su materialidad, que es la aguja y sus herramientas, que es la aguja y el hilo, de atravesar todo eso que la fotografía encierra, ¿no? Como a través de la luz, y de la tecnología, hay como si fuese me gusta pensar como un lugar atemporal en donde eso sucede, y se genera un diálogo que va a gestar como una mirada nueva, una mirada creativa, una mirada que está atravesada por la propia experiencia, ¿no? Los pensamientos, los sentimientos, eh, la propia identidad. También esto que les decía al principio, de pensar la imagen como un territorio, que es un espacio que está socialmente construido. Entonces sobre eso también poder poner las mismas preguntas que quizás en otros territorios, ¿no? Como llevar esos interrogativos o esos cuestionamientos sobre la propia imagen. Y en relación al bordado, primero les voy a hacer algunas reflexiones en relación al bordado y después me voy a ir a la fotografía. Porque lo que tiene esto también y que está bueno volver a recalcarlo, el bordar una fotografía, es que nos estamos metiendo con estas dos prácticas que son súper sociales, que son súper complejas, que tienen mucha tradición encima, ¿no? Mucha tradición, digo, mucho recorrido. Hay muchas personas que dieron puntadas durante años y que cuando estamos haciendo eso estamos volviendo sobre eso. El bordado como práctica atraviesa la historia, ¿no? Las biografías y otros escenarios, o sea, la propia historia, la propia biografía o la identidad del ser humano, y también escenarios más institucionalizados como es
el bordado hoy en día ocupando los espacios del arte, ¿no? Del arte como institución, museos, y pensamos más como en el arte contemporáneo. Y es un lenguaje que tiene, bueno, esta tradición que mencionaba antes, que tiene todo este saber corporal y colectivo, y que es una práctica que es posible aprender tanto de lo gestual como de lo tecnológico. Tanto de lo gestual como de lo oral, ¿no? Yo puedo mostrar cómo bordar, o también puedo contar, como estoy haciendo ahora, que igual también estoy mostrando, pero no estoy al lado con mi cuerpo, digamos, y mediante la mímica lo van a aprender, se puede transmitir. Y el bordado también pensado siempre como esto que también lo mencionamos, como algo que pertenecía al mundo femenino, que se acentúa cuando se comercializa como la mano de obra en relación a lo textil a partir de la industria textil en el mundo moderno. También hay como que se institucionaliza este lugar de la mujer hacedora y bueno, a cargo de esta tarea. Y en los hogares más visto como un virtuosismo doméstico, como esto de la mujer que sabe bordar como una cualidad extra. Y el bordado como práctica colectiva, lo que viene a hacer, que también es un poco lo que creo que fue Cami que lo mencionó, pero también viene a revertir esta idea, que por ahí puede parecer como algo que ya un poco se sabe, pero esta idea de sacar lo íntimo, hacerlo público, ¿no? Como de sacar de la famosa frase de que lo personal es político. El bordado también se sube como a esa lógica. Y a su vez, esta categoría de la cual a mí me gusta hablar, que es la vida cotidiana, que es lo que venimos en realidad mencionando desde el comienzo, cómo engloba estas dos prácticas. Por un lado la del bordado y la de la fotografía, pensando en la vida cotidiana como ese universo también de disputa en donde se van entretejiendo las relaciones, pero también las relaciones de poder, ¿no? Y en donde también se reproducen las relaciones de poder. Y con respecto a la fotografía, pensando esta categoría de esta idea del álbum familiar, ¿no? Dentro de la vida cotidiana, hay como en el trabajo con el álbum familiar, hay algo que dispara la memoria, que es como la sensorialidad, como muchas veces volver a ese recuerdo de lo físico, pensando el álbum familiar como una institución, ¿no? Había una manera de formar el álbum familiar, había una manera de representarlo, como esta idea de los momentos felices que eran fotografiados en general, uno no se fotografiaban. Hablo en pasado porque hoy es un poco distinto, ¿no? Con la tecnología, como la cantidad de imágenes que se producen y que producimos es diferente, y de videos también, ¿no? Pero como este lugar del álbum familiar que da cuenta de un modo de ser familia también, ¿no? La familia burguesa como modelo al que llegar. Y hay algo del trabajo del álbum familiar que permite esto, y también poder reconfigurar ese relato que muchas veces no es cuestionado. Porque cuando trabajamos, justo hablo del relato y está esta imagen de Carolina Agüero, que es
una obra que se llama 74 nudos, que recomiendo que visiten porque es hermosa, pero como también el relato viene a recuperar cuando uno revisa el archivo, o en este caso es un relato que es en relación a una violencia, y es un relato que está abordado sobre, bueno, el trabajo este tiene que ver con eso, con abordar estos relatos sobre los retratos de las protagonistas, pero la importancia de ese relato, más allá de que lo abordemos o no, se recupera cuando trabajamos con las imágenes y cuando trabajamos con el archivo, sale, ¿no? Como, ¿qué me acuerdo de esto? ¿Qué me contaron esta persona? No sé, mi tía, esta era mi tía, que no sé, que tal cosa, ¿no? Cómo se van apareciendo estos personajes también alrededor de lo familiar. Y el poder bordar estas imágenes y el poder recorrerlas de este lugar posibilita cuestionar esos modos de representación hegemónica que existen, ¿no? En relación al lugar de la mujer, como es el trabajo de Romina, que ella, la pregunta que se hace cuando visita un archivo que se encuentra es como, bueno, este lugar incómodo de las mujeres, la mirada incómoda, dice ella, de las mujeres. Siempre pensando en relación a la fotografía, como esta idea muy, muy común que la atraviesa de que habla de un pasado, pero que es un pasado que puede volver a ser, ¿no? Que se hace presente de alguna manera. Que lo volvemos presente también cuando hacemos el gesto de producir una imagen, y además, o sea, ni hablar cuando esa imagen ya se convierte en un objeto. Eso a mí me gusta pensarlo porque cuando guardamos una foto, la estamos convirtiendo en un objeto también, ¿no? Deja de ser como esa foto guardada en un cajón o en un álbum, y pasa a tener otro significado. Y también esta posibilidad de volver a ser fundada en esto del relato, ¿no? Como en el testimonio, volver a reconstruir esos relatos. Sobre eso que decías de volver a construir los relatos, está buenísimo pensar a eso, que la fotografía, por ejemplo, no sé, los álbumes familiares, quedan siempre eso, como un recuerdo, como bueno, esta fue la realidad de la familia en cierto momento, y que a partir del intervenir esa foto se crea, bueno, otra realidad, creas concretamente como otra representación de aquello que pasó, y eso como que después despierta de repente eso, con nuevos significados acerca del pasado, y me queda como la pregunta de, bueno, a ver, porque vos hoy hablabas de lo colectivo, pero para saber si se puede ahondar más en eso, porque siento que si no es como un laburo más personal, ¿no? Y eso como de qué manera se puede volver colectivo, por ejemplo. Ahora voy a ir a eso. Estás como dándome pie. Sí, a mí en mi práctica, justo iba ahí, en mi práctica, en mi experiencia, la práctica colectiva lo que posibilita es aprender colectivamente, que eso es algo que es en conjunto, o sea, tanto para mí como para... Yo por ahí soy la que puede saber cómo resolver una cuestión más técnica, pero digamos, poner en cuestionamiento todos estos temas y trabajarlo colectivamente es algo que obviamente me incluye, pero a mí lo que me interesa también es como pensar el campo de la cultura como este espacio que si bien es un espacio que
que puede propiciar lo creativo, también es un lugar donde se reproduce el poder. Y entonces, en este sentido, la idea de la cultura, de la cultura comunitaria, que es como aprender haciendo, da como una posibilidad de nuevos espacios políticos de transformación de conocimiento. Yo eso lo veo mucho en la experiencia de los talleres. Ahora les voy a mostrar un videito que quizás resume un poco eso. Les voy a mostrar 2 videitos. Pero quería terminar como esta pequeña presentación, así un poco azarosa, pero también buscada, de imágenes y de artistas, con esta obra que hicimos en 2018, para marzo del 2018, que fue una foto que bordamos entre 24 bordadoras, que participábamos en este taller que comentaba antes, que es el taller de AMPI, de Amparo Villarreal. Y lo que hicimos fue, en un momento en donde quizás no había una intención tan concreta de poner sobre la mesa lo político de un lugar, o sea, cada una capaz estaba más trabajando sus temas, pero fue sí hacerlo y trabajar alrededor de las violencias. Se hizo una obra colectiva de tela grande, y esta que fue en foto, que tiene como 1 metro por 60, en donde abordamos la consigna de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, en un contexto en donde todavía no se estaba debatiendo, o sea, meses después se empezó a debatir. Pero bueno, fue como esta experiencia, hay muchas. Hoy yo no voy a entrar en eso, pero hace poco salió una nota que está buena, de Página 12, que habla como del poder transformador del bordado, que recupera varias de estas experiencias que fueron sucediendo del 2016 hacia acá. Hay muchas más, seguramente la pueden llegar a conocer, ¿no? De bordados colectivos, de bordar un pañuelo gigante, bueno, hay muchas. Yo les traje esta en relación al bordado de fotografía, que por ahí es la excusa que nos convoca hoy. Y les quiero mostrar un videito. Cuando Abordando Disidencias es un grupo. En 2018, a partir de este bordado y de esta muestra que se hizo, también fue como una excusa para llevarla al encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, que en ese momento todavía no se había cambiado el nombre, era el Encuentro Nacional de la Mujer, que fue en Trelew, fue el último en el que yo participé, porque bueno, el año pasado no pude y este año no se va a hacer. Y en este encuentro, además de llevar la muestra y de compartir esta experiencia, bueno, pasó esto. Abordando Disidencias es un grupo de personas queer, transfeministas, que tiende a pensar el bordado como un tipo de activismo gentil. Nos juntamos 2 veces por semana, es completamente gratuito y lo que pretende es como crear comunidad y pensar la identidad no por ahí a través de palabras, porque uno no siempre tiene palabras para pensarse, sino crearse y bordarse a través de las texturas, los colores, las formas. La idea de los talleres es trabajar un poco desde el archivo personal o de registros propios, o incluso también de otros autores, el lugar que ocupa la mujer en la representación de las imágenes, poder trabajar como excusa en esos espacios algunas consignas más allá de la técnica. Es una práctica que sobre todo comienza en grupos de mujeres en muchos países de Latinoamérica como un espacio de resistencia y de denuncia. La resistencia de las mujeres que viven en Armenia, que no tienen la posibilidad de salir a las calles, donde hay una represión muy muy grande, y de forma clandestina estas mujeres se juntan y tratan de denunciar todo lo que no pueden decir a través de una herramienta que se les es enseñado desde muy temprana edad. Un poco es generar esos espacios y dar algunas herramientas para discutir
estas temáticas que nos problematizan y que nos preocupan y que me parece que hay que transitar. Y volví. Estaba leyendo el chat, perdón. Y por ahí, yendo también a lo colectivo, desde un lugar quizás no con un tema tan en relación a las violencias o al género o a todo lo que está alrededor del encuentro este en particular y tan particular, les voy a compartir otra experiencia que fue el año pasado en Medellín, en Colombia, en una biblioteca, y que fue interesante también porque fue un público, como era una actividad abierta, era un público súper heterogéneo, no es que era como suele ser en general, que son, yo me atrevería a decir que el 95% mujeres las que se acercan a los talleres de bordado. Aguanten los encuentros, sí, vamos a volver. María Celeste, mi nieta, hizo todos los dibujitos y yo los bordé. Donde los libertadores hicieron las banderas en 1810. Yo estuve allá en esas partes, profe. Donde hizo la bandera Simón Bolívar con José María Córdoba. Por ahí quería traer también esta experiencia porque la excusa de ese taller fue trabajar, digo, la excusa en cuanto a tema, ¿no? Sobre biomas, sí, biomas de Colombia. Entonces las imágenes eran como de lugares de Colombia y salieron cosas súper diferentes, ¿no? Como estaba esta señora que trajo los dibujos que hizo la nieta. Había otra señora que había traído la foto del nieto y solo quería guardar la foto del nieto y ponerle el nombre y un corazón. O este hombre que vino con hizo como una reconstrucción alrededor de un relato histórico, un hecho histórico con lo que relacionó ese lugar, ¿no? Como que surgieron cosas súper diferentes y estábamos, la consigna era como hablar de los biomas, ¿no? Como del paisaje, del lugar, y bueno, fue lo que menos salió en realidad. Bueno, si les parece, ay, mira, justo ahí Gaby estaba hablando, abrimos un espacio de preguntas y dudas para quien quiera. No, un poco esto que vos traes de los encuentros colectivos, ¿no? La fotografía, el bordado, todas estas prácticas, como que siempre aprendés más del que está al lado, de alguien que venga y se ponga como, bueno, soy el profesor, como que yo resalto siempre eso de los talleres, porque
bueno, en la facu transitamos un montón de talleres y todo eso, y la mayoría de las veces no aprendes tanto del profesor, que sí te brinda herramientas, pero sí aprendes del que está al lado porque tiene como otra visión, también tiene como toda la carga histórica de cada uno que la pone, ¿no?, en el trabajo, y eso hace que se enriquezca mucho más. Y esto que decías de que el bordado le pone el cuerpo, y yo creo que no solamente le pone el cuerpo cuando desde la posición, sino cuando ya interviene, rompe el papel de alguna forma y lo transforma en otra cosa, ¿no? Y está bueno eso porque también, o sea, puede ser una foto de otra y de pronto ya es tuya porque está intervenida con el paso de tu cuerpo sobre esa fotografía. Y nada, nosotros ahí en la facu yo hago grabado, la mayoría de las chicas trabaja con mezclando el grabado con el bordado, que también, ¿no?, es un poco relacionado con la fotografía y todo el ambiente este, y está bueno que se crucen, ¿no? Y nada, volver a valorizar todos los saberes que tenemos, porque a veces nada, la gente piensa que yo solamente sé bordar, entonces eso no es arte o no es una práctica que está valorizada, y de pronto te encontrás ahí con que zarpado lo que produce y lo que puede enriquecer el otro trabajo o valorizar el suyo, ¿no? Y como el gesto el propio gesto creativo que está ahí, cuando hacen esto que decías de agarrar una imagen de otra persona y ya cuando se borda, ya ahí hay como otra, toma otro sentido. Yo creo que el debate este de que si es arte, artesanía, si es hobby no sé, es como un debate que está bueno desandarlo y de construirlo y romperlo en algún punto, y quizás, o al menos a mí me interesa más quedarme más como mencionás de cómo se puede ir construyendo colectivamente y utilizando esos espacios que vienen a recuperar mucha tradición, ¿no? Como muchos de los costureros de grupos de mujeres que en Latinoamérica, sobre todo eran mujeres, se juntaban a trabajar alrededor del bordado, pero impulsadas por cuestiones sociales súper duras, ¿no? Como en plena dictadura de Chile, las arpilleras chilenas, por ejemplo. O todo lo que está pasando en Colombia o en México en relación al bordado, que también, y a las violencias, ¿no? Y a la violencia institucional, y a las violencias de género, como que creo que hay algo ahí que se gesta, que es mucho más potente que esto de, bueno, cuán buena puedo ser para hacer algo, cuán lindo me puede quedar, que me parece que es interesante. No sé si alguien más quiere. Ah. Ahí estaba viendo si alguien más se desmuteaba, pero me parece que no. A ver. No. Bueno, Mari, la verdad, mira, a ver, ahí se está conectando con audio. Fran. Hola. Yo quería, primero estoy re emocionada porque realmente me atraviesa un montón todo lo que estuvimos charlando, yo no hablé, pero lo que estuvimos charlando, sobre todo la parte del encuentro, y aunque vos lo mencionaste como excusa y después retomaste como la temática, para mí la mayoría de las veces los encuentros colectivos muchos de estos encuentros colectivos son una excusa para poder terminar discutiendo otras cosas. Recién hablabas de la violencia de género y yo no podía parar de hacer la analogía con las rondas de mujeres que se hacen acá en La Plata,
entre compañeras de la colectiva Malajunta y las compañeras de los territorios, porque también se iniciaron como una excusa, digamos, de encuentro y hacen talleres de distintas, o sea, con distintas temáticas, sea de tejido, pueden arrancar como un taller de tejido, de bordado, de lo que sea, pero el trasfondo y lo que se genera, la hermandad, la sororidad, que quizás no se puede poner en esa terminología, es zarpado. Y después otra cosa, estoy mezclando todo, pero porque no quiero hablar más que me da vergüenza. Y otra cosa, que esto que vos decías recién de que lo más importante es como la intervención sobre la obra, quizá, y no tanto si me va a quedar lindo o si voy a ser reconocida o no. Y creo que nos pasa a todas, y sobre todo si somos artistas, porque estamos boicoteadas sistemáticamente por el sistema que nos hace creer que si no sos la mejor, no importa lo que hagas, pero tenés que ser la mejor, y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Primero porque somos mujeres, pero segundo porque somos artistas. Entonces me parece re zarpado, y también, o sea, lo traigo a colación, me parece zarpado que seamos cada vez más las compañeras que estemos hablando de arte y que podamos intervenir en los distintos territorios para poder mostrar o sea, justamente para poder visibilizar nuestras experiencias y poder valorizarlas. Así que nada, gracias. Gracias. Es una reflexión un poco enredada, pero la verdad es que quería hacerla porque tenía ganas. Así que eso. Quedó re claro. Gracias. Sí, yo creo que sin dudas está bueno también como resaltar estas cosas que decís, porque hay una relación también como con lo mercantil, ¿no? Como con... yo noto mucho en el bordado que está también muy atravesado en cierto círculo con como esta idea de emprender, del emprendedurismo, como este lugar que en realidad da cuenta de mucha informalidad también, ¿no? A veces, ¿no? En cuanto a trabajo, pero que también es una manera de decir, bueno, esto es un trabajo, cobro por esto, sale tanto, vale tanto, mi tiempo, y que me parece que es algo que está como fluctuando por ahí, quizás no acá, en algunos otros países yo lo veo como de un lugar mucho más neoliberal, como de donde se presenta, pero detrás de eso, más allá de la cuestión de los, me sale medios, ¿no? Pero bueno, de las redes y como todas estas cosas a las que nos tenemos que subir de alguna manera para poder acceder, creo que está bueno llegar desde otro lugar, ¿no? Como del territorio, de encontrarte, de propiciar los espacios, de que existan la posibilidad de los encuentros, y que bueno, esto sea como una manera de atravesarlo, de trabajar. Paula pone un montón de signos de preguntas. O Pau, no sé. Algo le pasa. Ahí va. Capaz que son íconos que no se... son corazones. Bueno, gracias. Bueno, Mari, muchísimas gracias. La verdad que fue más que interesante todo lo que nos estuviste compartiendo. Sobre todo más la parte de lo colectivo, que es algo que nosotros como cronopios tenemos como bandera, si se quiere, porque entendemos que eso, que la salida es colectiva en todo sentido, y en estar encontrándonos, en estar produciendo, en estar compartiéndonos todas estas herramientas a través de la virtualidad, poder estar aprovechando, ¿no? este contexto que estamos atravesando para seguir formándonos, conociendo artistas nuevas, seguir encontrándonos, seguir teniendo nuevas herramientas,
Así que te agradecemos muchísimo por haberte copado, por haber participado, y a toda la gente que se estuvo sumando en las distintas plataformas también. Así que no sé si alguien más quiere comentar algo, o si vos, Mari, nos querés compartir algo más. No, agradecerte, Lu, por tu amorosidad y acompañamiento. Y bueno, y por ahí, ya que esto es como una cosa, esta cosa que se desdobla en el tiempo, porque los que estamos acá, quienes estamos acá, quien va a ver después el video, que no sé qué, dejar abierta siempre la puerta, obviamente, para comunicarnos, y cualquier duda, comentario, lo que sea, ahí las redes funcionan a veces un poco, no sé si democratizan tanto, porque hay que tener elementos, internet para acceder, pero que sin dudas en este contexto de la pandemia sirvió para acercar, ¿no? Como a lugares, físicamente por lo menos, ¿no? De territorios que están más lejos, o bueno, estaríamos en La Plata ahora, quienes puedan y otros no, entonces está bueno esta posibilidad. Ya voy a ir, sí, ya voy a Sí, ir para la facu. Yo te quería decir eso, que bueno, ojalá que el 2021 nos encuentre físicamente a todos y que puedas estar en la facu, porque es súper interesante también habitar esos espacios y romperlos, ¿no? Como decías al principio, romper con lo que es y con lo que no es de universitarios o para universitarios, sino, bueno, encontrar, hacer ese encuentro de las dos actividades, que estaría resarpado. Y muchas gracias por el taller. De una, gracias. Bueno, sí, de una, que nos vemos cuando se pueda. Cuando, no sé, pronto. Sí, el sexto Foro Cultura Latente presencial, Sí, vamos a estar haciendo la actividad. de una. Bueno, gracias Fran también, que estuvo ahí en los controles. Bueno, Mari, muchas gracias. Nos estamos comunicando, y todo esto queda subido en el canal de YouTube de Cronopios, que es Cronopios FDA, para quien quiera volver a verlo, y eso también nos permite seguir viéndolo cuando queramos, que esté ahí subido. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a almorzar, ¿no? O a dormir la siesta. Adiós. Adiós. Nos vemos. Chau, chau.